Las válvulas de corte de los cilindros tienen tres funciones. La primera es permitir el corte manualmente del gas desde los tanques hacia el circuito del vehículo. El segundo es a través de una válvula de presión. La válvula de presión impide que los tanques carguen a más de 4350 psi. Es decir, la presión de trabajo son 3000 psi, que es lo que suministra las estaciones de servicio. Sin embargo, si se alcanza a sobrepasar 4300 psi o 300 bar, esta válvula generará un alivio para impedir que hayan daños en la tubería o en el tanque, y de esta manera se controla la presión crítica. La tercera función tiene que ver con la temperatura a la cual está expuesta la válvula. Entonces, si la válvula por alguna situación alcanza una temperatura de 110 grados Celsius, va a generar una liberación de gas muy fuerte que va a apagar el incendio si está muy cercano a este, ya que, como lo vimos en la prueba de balística, la excesiva cantidad de gas puede llegar a apagar un incendio, ya que la proporción para que genere ignición la mezcla de gas con aire es 16:1, entonces deben haber 16 partes de aire y una parte de gas. Si esa proporción no se cumple, el fuego se va a extinguir. La válvula de carga. La válvula de carga o pico de llenado es un conjunto compuesto por una válvula manual de cierre y otra de tipo cheque. La primera permite aislar el gas contenido en los cilindros del resto del equipo. La otra permite el libre paso de gas del surtidor hacia los cilindros en el momento del llenado. Adicionalmente, evita que el gas se devuelva hacia la atmósfera por el orificio de llenado. Entonces, en los buses podríamos tener dos picos de llenado, uno grande y uno pequeño. El pequeño es más convencional, se utiliza más para automóviles, sin embargo, el tiempo de carga de los tanques es mucho mayor. En el pico de llenado grande no es tan comercial, pero permite un mayor flujo. Estas dos válvulas tienen una especie de balín o válvula cheque interna que impide que el gas que ha entrado al sistema salga a la atmósfera. Pero adicional hay una válvula como esta, acá en los tableros, que en el momento que se pueda retirar la pistola de suministro de gas, se puede generar una fuga, ya que la válvula cheque se puede atravesar o puede hacer un desplazamiento de un empaque interno. Cuando tenemos esa fuga, entonces debemos cerrar esta perilla. En un video posterior veremos qué perillas son las que hay que cortar en caso de que se genere fuga de gas en los picos de llenado, de acuerdo al tipo de uso. La tubería de alta presión permite conducir el gas a 3000 psi almacenado en los cilindros hasta el equipo. Es fabricada en acero al carbón o inoxidable. En este caso, los vehículos de la flota son en acero inoxidable y pueden tener una cubierta en sintético de PVC y con un espesor de pared de 1 milímetro. Sus diámetros más usuales son de 6 u 8 milímetros. La tubería debe acoplarse con accesorios. Entonces podríamos ver dos tipos de estos. Uno es mediante un acoplamiento convencional en el cual yo inserto un anillo como estos a la tubería, y cuando genero un ajuste o un par entre esta rosca y la tuerca, se genera un aplastamiento que asegura el anillo contra la tubería y permite un acoplamiento o digamos un sellado entre esos dos elementos.
Podríamos tener el convencional, que es como este anillo, o el tipo Parker, que es cónico, que hace la misma función de aplastamiento, simplemente con accesorios diferentes. Un ajuste correcto en los accesorios de gas natural debe hacerse entre 35 y 37 Nm, de tal manera que haya una deformación adecuada. Si sobrepasamos este torque, podríamos generar un ajuste excesivo, proporcionándole una deformación importante a la tubería e incluso fisuras en la unión, generando así posibles fugas de gas. Lo dicho anteriormente lo vemos en las siguientes imágenes, que es un caso que se hizo para validar el ajuste excesivo y correcto de los acoplamientos. Entonces tenemos los accesorios, tenemos tubería, anillo y el racor. Entonces insertamos primero el racor, luego el anillo y generamos con la tuerca que enrosca en esta sección, generamos el acoplamiento y apretamos al torque indicado anteriormente. Cuando hacemos un torque excesivo, podríamos deformar demasiado el anillo y generar hasta una restricción en la tubería. Cuando hacemos un acople correcto, vamos a ver que acá la tubería se alcanzó a deformar levemente. Sin embargo, miren que en este caso la tubería se ha deformado bastante. El diámetro ha sido muy pequeño en comparación con este diámetro de la tubería sana. Y un ajuste eficiente, si se aplica menos de ese torque, podría hacer que este anillo se salga e incluso se genere un desacoplamiento total de la tubería, causando una fuga importante de gas. Y en este caso veríamos algo así. La tubería no tiene ninguna deformación y de esta manera podríamos identificar fácilmente la causa de la falla. Como observación, si luego de ajustar un racor al torque recomendado hay presencia de fuga de gas, el acople se debe desmontar y el anillo interno debe ser reemplazado. Los manómetros son dispositivos electromecánicos que permiten visualizar la presión contenida en los cilindros y convertir la señal mecánica en señal eléctrica para enviarla al indicador de combustible. Entonces podríamos tener dos tipos de sensores. Sensores locales que están propiamente, digamos, sobre la tubería y mostrando ahí la indicación sobre la tubería y sensores remotos. Estos sensores remotos simplemente tienen una deformación interna en un diafragma debido a la presión y envían una señal eléctrica a un indicador que puede estar en el tablero de instrumentos y de esta manera podrían mostrar la presión del gas. Los reguladores de presión de gas son muy importantes porque son los que adecúan la presión del gas contenido en los tanques para la presión de funcionamiento del motor. Pueden haber dos etapas. Una etapa de alta presión, que sería en este caso, este es un regulador de bus padrón. Entonces esa primera etapa disminuye la presión de 3000 psi a unos 90 psi si es el caso del bus articulado ZT, 150 psi si es el bus padrón o 120 psi si es el bus articulado BLK. Como este es del padrón, entonces este tiene una reducción hasta 150. Pues uno ya lo calibra de tal manera que le dé 150 psi. Y una segunda etapa es en el regulador de presión interno del motor. Entonces esa segunda etapa o ese segundo regulador de presión disminuye esos 150 psi que salen de acá en el bus padrón a unos aproximadamente 60 psi. Ya internamente el motor hace otro proceso de mezcla con el aire, con los gases que recirculan, en fin, y llegan
finalmente a las cámaras de combustión. En el bus articulado BLK y ZT hay unos reguladores como estos. Son físicamente diferentes, sin embargo cumplen una función similar a la del padrón. Reducen de 3000 psi a 90 psi o 120 psi de acuerdo al tipo de bus. Y ya en el caso del BLK, que es un motor Cummins, pues tiene la segunda etapa dentro de él, y el motor Doosan, que es en el articulado ZT, pues hay un sistema de inyectores que son los que se encarga también de reducir y suministrar el gas al motor. Estos tipos de reguladores pues tienen unas balas que se desplazan a medida que yo controlo un botón desde el tablero de instrumentos para realizar la apertura o corte de gas. Entonces yo puedo hacer el corte de gas desde un botón en el tablero para impedir que el gas que llegue al regulador vaya hacia el motor y podría apagar el motor. También hay un filtro de alta presión y de baja presión. El de alta presión recoge aceites que pueden almacenarse en los tanques de gas provenientes de las estaciones de servicio, y este filtro de alta presión trabaja a 3000 psi. Entonces es antes del regulador primario de gas. El segundo ya es de baja presión y también recoge partículas de aceite y partículas sólidas, y este pues tiene una perilla de drenaje que permite la salida del aceite, y este tiene, digamos, una frecuencia diaria de limpieza. En cambio este sí es una frecuencia de cada 10.000 kilómetros. Entonces son dos sistemas de purificación para impedir que las contaminaciones lleguen al motor y afecten los sensores que controlan finalmente el desempeño de este. Ahora miremos los circuitos de combustible. En el bus padrón tenemos 8 tanques de gas conectados acá en serie. Hay una válvula cheque que impide que el gas se vaya en este sentido, pero cuando se reposta el gas va a venir en este sentido y permite el llenado por acá. Pero entonces, como el gas no puede salir por esta válvula cheque, el gas se debe desplazar a través de esta válvula solenoide de corte de combustible, que esta permite el corte de gas desde el tablero de instrumentos. Adicional pues a la solenoide que hay en el regulador de presión de gas. ¿Listo? O sea, hay dos válvulas de corte electrónico que se activan desde un botón en el tablero. Entonces el gas viene y se desplaza por acá, pasa por una primera válvula de corte que está en el tablero de instrumentos, pero ubicado en un compartimiento lateral en la sección inferior del vehículo. Esa primera válvula de corte es fundamental para, en caso de emergencia o una fuga de gas desde el tablero hasta el motor, poder cortar el gas e impedir que siga saliendo a la atmósfera. Luego el gas viene y se distribuye por estas dos líneas. Una viene para los picos de llenado y otra viene para el resto del circuito que va hacia el motor. Entonces miremos esta, la que va a los picos de llenado. Entonces pasa por un manómetro local que indica la presión del gas en los tanques. Hay una válvula de alivio a la atmósfera manual que permite que desde mantenimiento poder liberar el gas contenido en la tubería en caso de que se deba retirar alguna válvula. Y luego el gas pasa por otra válvula de corte y los dos picos de llenado, el pequeño y el grande. Entonces esta válvula de corte permite hacer
un aislamiento del flujo de gas hacia los picos en caso de que uno de estos presente fugas. Ahora miremos la siguiente derivación. Entonces viene el gas por este lado, sube, pasa al filtro primario de gas, se hace un primer tratamiento, luego a otra válvula de corte que tiene un sensor de presión, luego a un manómetro local que en estos momentos se cambió por ese manómetro local por un display en el bus padrón, que es el que marca la presión de gas en el tablero. Va al regulador de presión primario, baja la presión de 3000 psi a 150 psi, luego pasa al filtro secundario, hace otro tratamiento y finalmente pasa al regulador secundario de gas. Ahí se baja la presión a unos 60 psi y ya al motor. En el articulado BLK tenemos también unos tanques de gas que se conectan a través de este circuito. Miren que a pesar de que físicamente se ven separados, pues van conectados a través de esta tubería. Acá hay un pico de llenado que pues en la imagen se ve acá como apartado, pero realmente está a un lado del tablero de gas, ubicado en un costado lateral del vehículo. Entonces el gas viene a este punto, se conecta en esta cruz. En esta cruz hay un manómetro de presión local, acá hay una válvula de purga a la atmósfera para despresurizar el sistema, de hacer mantenimiento, cambiar una válvula. Y esta otra división va al pico grande de llenado, que también tiene su válvula de corte en caso de que presente fuga de gas. Luego esa tubería va a una válvula de corte, que esta sí está en el compartimiento trasero, donde está el regulador de presión de gas, cerca al compartimiento del motor. Y esta permite hacer el corte de gas en caso de una fuga en el motor o antes o en el regulador de presión de gas. Luego hay un sensor de presión de gas, un filtro primario, un regulador primario de gas. Entonces baja en el BLK, baja de 3000 psi a 120 psi. Hay un sensor secundario, que estos dos sensores los utiliza VITI para generar, pues VITI o el sistema eléctrico de la carrocería, para generar alarmas en el tablero de instrumentos de baja presión, en fin. Luego pasa el gas a un filtro secundario, hace otro tratamiento, otra eliminación de impurezas, de aceites, y finalmente pasa al regulador secundario, se baja más la presión a unos 60 psi y entra el motor para su funcionamiento. Finalmente, en el articulado ZT tenemos también los tanques que se comunican a través de esta T. Hay una válvula de corte para una sección de tanques y el flujo entonces viene por este lado. Hay una primer perilla que en el tablero de gas, a un costado también del vehículo, hay 3 perillas. Entonces ese gas llega a una primera que va conectada a los picos de llenado. En esa primer perilla pasa el gas y se desprende una perilla en la mitad, que esa está inhabilitada. De hecho tiene un seguro para impedir que se desplace. Entonces esa perilla no hace nada porque además tiene unos tapones. El gas sigue y llega a otra perilla, y esta perilla tiene conectado un manómetro de presión local y la salida de gas hacia el motor. Entonces desde esta perilla yo voy a cortar el gas desde el tablero hacia el motor. Entonces cualquier fuga que tengamos desde el tablero hasta el motor se corta desde esta perilla. Pasa a un sensor de presión de gas de los tanques, que es el que muestra en el display para el conductor. Continúa, hay una válvula solenoide que permite el corte de gas junto con la válvula solenoide que tiene el regulador de presión de gas primario.
pasa el gas, hace el primer tratamiento en el filtro primario, llega a 3000 psi al regulador primario de gas, se baja a 90 psi, luego pasa a un enfriador que le genera un poco de calor o le suministra calor al gas, ya que al despresurizarse el gas, este tiende a enfriarse, es como un desodorante. Cuando liberamos el gas contenido de un desodorante a la atmósfera, lo vamos a sentir frío. Entonces eso mismo pasa, de hecho acá es tan fuerte que podría congelar la tubería. Entonces este enfriador tiene conectados unas mangueras que vienen del sistema de refrigeración del motor y le suministran calor a la tubería para que no se congele. En los otros, en el bus padrón y en el articulado BLK no pasa esto, ya que estos tienen integrado las líneas de refrigerante. Pero en el ZT tiene, digamos, dos procesos de calentamiento de la tubería. Luego va al filtro secundario de gas, se hace otro proceso de tratamiento y luego ya va a un sistema de inyectores que se encargan de suministrar el gas al motor.